Episodio número 3017. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios. Estamos alcanzando el cierre con broche de oro de esta impactante, poderosa y súper especial lección número 3 para agradar a Dios, con el texto a memorizar de Sofonías capítulo 3 y el versículo 17. Jehová está en medio de ti. Él es poderoso y te salvará. Se gozará por ti con alegría, callará de amor, se regocijará por ti con cánticos. Sofonías, el capítulo 3 y el versículo 17. Durante esta semana hemos estado abordando diversas lecciones, las cuales haremos un breve resumen al final del programa y también compartiremos la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Recordar que estamos a través de la plataforma de Esperanza TV. Ustedes pueden sintonizar este programa, pero también ver otra programación que es de gran bendición. Y de hecho, cada viernes ellos hacen una actualización de todos los programas, añaden nueva programación y añaden también nuevo contenido de las programaciones existentes. Por lo tanto, recomendamos a todos nuestros oyentes y televidentes ya a través de Esperanza TV, que lo sintonicen por medio de la página esperanzatv.net. Así como lo escuchan, todo junto, esperanzatv.net. De esa manera van a sintonizar esta maravillosa plataforma y también recomendamos altamente los videos Prueba Siendo Fiel. Esos son videos reales, videos de historias de hermanos, de testimonios, de cosas que han acontecido en los Estados Unidos y que originalmente nunca antes se había escuchado. Este programa está recién siendo lanzado. Es una versión local de lo que sería Probat y Bet. Es una plataforma o unos videos que se hacen normalmente en Interamérica y Suramérica, pero aquí esta sería la versión de Estados Unidos, Prueba Siendo Fiel. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que seas tú el maestro y que cualquier cosa que no hayamos entendido durante toda la semana, que lo podamos aprender en esta lección final y en el resumen que hemos de realizar. Favores que te pedimos y te agradecemos junto con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para agradar a Dios. Como en cada cierre se hacen algunas recomendaciones, en este caso se recomienda la lectura del libro El deseado de todas las gentes y el capítulo 73, No se turbe vuestro corazón. Repito, El deseado de todas las gentes, capítulo 73, No se turbe vuestro corazón. Pero precisamente de este libro, a continuación se nos comparte la siguiente cita. El Señor se chasquea cuando su pueblo se tiene en estima demasiado baja. Desea que su heredad escogida se estime según el valor que Él le ha atribuido. Dios la quería. De lo contrario, no hubiera mandado a su Hijo a una empresa tan costosa para redimirla. Tiene empleo para ella y le agrada cuando le dirige las más elevadas demandas a fin de glorificar su nombre. Puede esperar grandes cosas si se tiene fe en sus promesas. Pero orar en el nombre de Cristo significa mucho. Significa que hemos de aceptar su carácter
manifestar su espíritu y realizar sus obras. La promesa del Salvador se nos ha dado bajo cierta condición. Si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Él salva a los hombres, no en el pecado, sino del pecado. Y los que le aman mostrarán su amor obedeciéndole. Toda verdadera obediencia proviene del corazón. La obra de Cristo procedía del corazón, y si nosotros consentimos, se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines, amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad, que cuando le obedezcamos, estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. La voluntad refinada y santificada hallará su más alto deleite en servirle. Cuando conozcamos a Dios, como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será una vida de continua obediencia. Si apreciamos el carácter de Cristo y tenemos comunión con Dios, el pecado llegará a sernos odioso. Del libro El deseado de todas las gentes, dentro del capítulo 73, no se turbe vuestro corazón. La verdad es que esta cita tiene un material imposible de nosotros masticar, tragar, entender de una manera rápida. Esto hay que darle tiempo, esto hay que consumirlo, esto hay que de alguna manera dividirlo. La primera parte nos habla de que el Señor se chasquea cuando nuestra propia estima está por el piso. Y yo ayer estuve predicando en la iglesia de Holyoke, una de las iglesias que tengo, y yo mencionaba que hay que tener mucho cuidado con nosotros tener una autoestima demasiado alta, que seamos jactanciosos, orgullosos, pero que también tenemos que tener cuidado con tener una autoestima demasiado baja, que nos creamos inferiores a los demás, porque Dios no murió por cualquier cosa. Y aquí esta cita está diciendo que necesitamos tener el valor que Dios nos dio, el valor no que el mundo nos da, porque el mundo te da el valor por lo que tú tienes, por lo que tú conoces o por las cosas que tú has alcanzado, pero Dios te da el valor así como tú estás, no importando tu condición. Así que aquí la cita está diciendo claramente que si Dios no hubiese querido, si Dios no hubiese entendido la valía que tú y yo tenemos, Él no hubiese mandado a su Hijo. Si Él creyera que no valemos lo suficiente, pero Él empleó la empresa más costosa para redimirla. Por eso, no tenemos que tener nada en baja estima. Lo que tiene que ver con nuestra valía y la valía de aquellos a quienes Dios nos ha enviado a redimir, porque nosotros somos entes de salvación. También habla en la segunda parte de que orar en el nombre de Cristo significa obedecer sus mandamientos, significa pedirle a Él que se cumpla su voluntad. Y es bien chocante porque nosotros cuando oramos generalmente queremos que se cumpla nuestra propia voluntad, pero el que realmente ora en el nombre de Cristo nunca le pedirá que Él se amolde a nuestros deseos, sino más bien que nosotros podamos ir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y precisamente cuando conozcamos a Dios, como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será de obediencia continua, tal y como dice esta cita. Nosotros no vamos a estar pidiendo en ningún momento que se cumpla nuestra voluntad y que nuestro carácter se mantenga igual que antes, sino cada vez más semejante a Cristo.
al punto tal que el pecado llegue a sernos odioso. La verdad es que esta cita la deberíamos de enmarcar, de compartir, de poder tenerla presente siempre en nuestro interior, porque esto de verdad que es un ideal y un estilo de vida, el cual se puede con la ayuda del Señor. Se hacen algunas preguntas para luego pasar al repaso. Primero, ¿qué puede significar recibir desinteresadamente? ¿Cómo crees que será la relación de dar y recibir en el cielo y en la tierra nueva? Bueno, recibir desinteresadamente y dar y recibir tiene que ver con esa alegría que hay de poder compartir, de poder realmente dar por entero sin esperar nada a cambio, sentirnos felices y gozosos cuando alguien puede ser bendecido, aunque nosotros no estamos en controversia, no estamos en competencia, no es, déjame darle, vamos a suponer, $100 a esa persona, o 100 pesos, o lo que sea, para yo recibir igual o más. No estamos tratando en absoluto de estar en controversia, sino más bien en bendición. La siguiente pregunta, provenientes de una parte lejana del cosmos, quizá más allá del alcance del telescopio espacial James Webb, los mensajeros celestiales se refirieron al profeta Daniel como Hamudot, en hebreo amado, deseable o precioso. Y lo hicieron 3 veces. En Daniel capítulo 9 y el versículo 23, Gabriel dice, porque tú eres muy amado, Ki Hamudot Atah. En Daniel capítulo 10, versículo 11, un ser celestial, tal vez nuevamente Gabriel, lo llama varón muy amado, Ish Hamudot. Una frase repetida a Daniel más tarde, en Daniel capítulo 10, versículo 19, está contenida, ¿verdad?, esta verdad. Piensa en lo que dice esto de Dios y de cuán cerca está de nosotros. ¿Qué esperanza puedes extraer para ti mismo de esta asombrosa verdad? La verdad es que tú y yo, así como Daniel, somos amados, somos deseables y preciosos. Y por esa razón, el hecho de poder entender que Dios está cerca y no lejos, que Dios está más interesado en nuestra salvación que a veces nosotros mismos. Somos nosotros a veces los que no mostramos el suficiente interés, pero Dios está tan enfocado en nuestra salvación que nos da la motivación necesaria para poder ser felices y poder realmente explotar todo lo que Dios desea en nosotros. Y la última pregunta para luego pasar al repaso. ¿Cómo se relacionan los ejemplos de los héroes de la fe que se habla en Hebreos 11 con el contenido de la lección de la semana? Específicamente, ¿qué revelan tales ejemplos acerca de cómo es posible agradar a Dios por la fe? ¿Qué puedes aprender y aplicar en tu vida diaria de esos ejemplos de fe y fidelidad? La verdad es que Hebreos 11 es la galería de la fe. Y cuando tú ves todo lo que este capítulo poderoso contiene, no lo vamos a leer por razones de tiempo, pero realmente contiene grandes verdades, como por la fe cada uno de ellos pudo agradar a Dios al hacer lo que hicieron, al vivir como vivieron. Y tú y yo también somos ejemplos vivos de cómo podemos agradar a Dios aún en el siglo que nos ha tocado vivir. Pasando entonces al repaso de toda la semana, el sábado domingo estuvimos viendo más valioso de lo que puedes imaginar. Y aquí precisamente en la parábola del hijo pródigo vemos esa combinación de amor, de compasión, de ese deseo intenso de la salvación, y obviamente vimos también la reacción del hijo menor, cómo éste dijo que no tenía nada cuando en realidad sí tenía todo. La verdad es que el comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí ayudó bastante a comprender esa segunda parte, la cual precisamente tiene lecciones maravillosas. En la parte del lunes estuvimos viendo el regocijo de Dios
y cómo Sofonías, capítulo 3, versículo 17, el cual es el texto a memorizar, arroja la suficiente luz para entender el deleite de Dios de salvar a su pueblo. Lo que yo venía diciendo, que Dios está más interesado en salvarnos que nosotros mismos, porque Él pone un interés especial en nuestra salvación. Él se deleita en eso, y obviamente ahí es cuando llegamos a la parte del martes, complacer a Dios a modo de pregunta, y la verdad es que es posible que a pesar de ser meros seres humanos, fugaces manchas del protoplasma en un minúsculo planeta que probablemente sea en medio de un universo infinito, Dios está pendiente de nosotros. Dios se complace y se deleita al nosotros poder ser creativos. Yo decía esto también porque en la clase de misiones con Wagner Kuhn estuvimos viendo precisamente esta realidad, que nosotros, los seres humanos, tenemos creatividad porque Dios la puso ahí. Es como que nos dio la oportunidad de poder inventar cosas con la inteligencia que Él nos dio. A partir de eso, entonces, es como si Dios lo estuviera haciendo por medio de nosotros. Por lo tanto, no es como nosotros creemos a veces, que Dios se disgusta porque hagamos ciertas cosas para alabarle. Cuando viene a ver, usted va a tener una sorpresa en el cielo, y yo también, que vamos a decir, increíble, que Dios se deleita con esto porque Él es creativo, Él es diferente. Claro está, cada uno debe hacer lo que entiende en su corazón que es más conveniente en lo que tiene que ver con la alabanza, pero esto se va más allá de simplemente una adoración en la música o algo así por el estilo, sino en un estilo de vida. En la parte del miércoles estuvimos viendo piedras vivas y esta maravillosa oportunidad que tenemos de testificar ante Dios, de poder ser embajadores de su gracia y de poder también de esa manera ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, tal y como lo dice Hebreos 11. También en la parte del jueves estuvimos viendo un objetivo digno y cómo precisamente a través de esta historia que se encuentra en Marcos capítulo 9, de la fe del hombre cuando lleva el hijo, al final Jesús le dice, no es si puedo, es si crees. Y todo esto demuestra precisamente que Dios necesita que tengamos fe para poder obrar el milagro, y por eso tenemos que decir como el Padre, creo, ayúdame a creer más, porque simplemente esa pequeña fe es suficiente para Dios hacer el milagro. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido esta semana? Hemos aprendido que verdaderamente complacer a Dios es algo posible. Podemos agradar a Dios por medio de la alabanza, por medio de la fe, por medio de una vida de obediencia y por medio de cada cosa que el Señor ponga a nuestra mano para hacer. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, según tu entendimiento, según tu raciocinio, según lo que Dios ponga en tu corazón. Alaba y glorifica el nombre del Señor. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por medio de tu palabra, por todo lo que tú haces para nosotros poder entender aún más tu grandeza, tu amor. A pesar de ser un ser infinito, tú has vertido el amor más grande que se pueda imaginar. Has puesto en acción la empresa más costosa para poder redimirnos. Ayúdanos a tener esa autoestima saludable, que no nos creamos superior a nadie, pero tampoco inferiores, entendiendo que tú has obrado en nosotros una salvación a un precio increíble. Ayúdanos, oh Dios, a valorar cada día
cada oportunidad que tenemos, la vida sobre todo, a poder darle el mejor uso, a ser la mejor versión de nosotros mismos, precisamente para adorarte, para agradarte, para de esa manera poder cumplir tu sueño, el propósito que tienes para cada uno de nosotros. Que esto se refleje en una bendición directa para todos aquellos que puedan ver el testimonio de una vida transformada. Nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, cualquier persona dentro y fuera de la iglesia, y de esa manera completar el ciclo de bendición, de poder no solamente ser bendecidos, sino también ser bendecido para bendecir. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para la próxima semana. Dios es apasionado y compasivo. Esta sería ya la lección número 4 a cargo de nuestro hermano Omar Medina y su asesor teológico, Humberto Méndez. Su servidor estaré con ustedes junto con mi asesor teológico, el pastor y doctor Franklin Martí, en la lección número 5, la ira del amor divino. Y esto se va poniendo cada vez más interesante, más, sobre todo, enriquecedor en el marco de este primer trimestre. Apenas enero, febrero y marzo, el primer trimestre del año, el amor de Dios y su justicia. Esto se va poniendo de verdad cada vez mejor y es precisamente lo que hemos estudiado esta semana para agradar a Dios, la lección número 3 con el texto a memorizar de Sofonías capítulo 3 y el versículo 17. Jehová está en medio de ti, Él es poderoso y te salvará, se gozará por ti con alegría, callará de amor, se regocijará por ti con cánticos. Sofonías capítulo 3 y el versículo 17. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, con Omar Medina. Lo pueden hacer vía WhatsApp al 484-838-8989. Una vez más, 484-838-8989. Y también vía correo electrónico omarmedina113@me.com. Omar Medina, todo pegado, 113@me.com. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.